Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de MVP. Semana pasada se nos complicó, no pudimos hacer el coso y bueno, quedamos ahí en deuda con Marquito, que nos estamos enterando que el invitado de hoy también lo conoce. Nos reíamos de que el ecosistema de Córdoba es chico, somos muchos y nos conocemos próximamente más. Marcos Divo de Quantex, pero acá sí, en vivo. Le tenemos la deuda, así que pobre, le mandamos saludos. Como siempre, acá con mi co-host Chris. Chris, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Fran, todo excelente. Acá cortando semana en Córdoba, lluviosa. Y a mí siempre me toca hacer los chivos, no sé por qué porque vos me das el pase y me queda a mí, entonces... Yo ya te dije, vos estás facturando por fuera, no me está pasando un mango porque a mí... No, ahí nadie me pide chivo. Le robamos unos minutos al invitado nada más para recordarle al público que la semana que viene va a ser la experiencia de Endeavor acá en Córdoba. Así que todavía están a tiempo para sacar entradas, anotarse y para estar al tanto de nuestro Instagram y que sigan el programa porque vamos a estar sorteando entradas para que puedan participar. Así que gracias a Endeavor Córdoba, a Flor y a todo el equipo. Vamos a hacer el sorteo mañana, pasado, el sábado. Vos, Fran, me dirás. Cuando la community manager decida. Listo, subirla, perfecto. así que defendemos de ella. Así que estén atentos, ya está el listado de speakers. También para los que son founder, para los que tienen una startup, está el segmento de Meet the Companies, donde se pueden anotar para que los vinculen con algún fondo de inversión o algún potencial cliente, potencial aliado. La semana pasada... Ahí vos vas a estar, Chris, como yo voy a estar empresario, como inversor. Claro, desde Sancor Seguros Ventures. Silvina Parra, por ejemplo, va a estar, que fue invitada hace unas 2 semanas. Así que nada, los founders que estén interesados, no dejen de anotarse, no dejen de participar. Ahí esos son los protocolares, los anuncios parroquiales, digamos, ya cumplimos. Ahora sí le vamos a dar espacio al invitado de hoy, que, mencionando fuera del aire, tiene un track record impresionante y que... Cuando lo stalkeamos en LinkedIn decía, che, no puedo creer que este tipo sea de Córdoba. Así que Benjamín Langer, ¿cómo se...? Langer, en realidad. Langer. Sí, como quieran. Perfecto. Mucho gusto, Benja. Muchísimas gracias por estar acá. Difícil encontrarlo también a Benja porque ahora estás un trotamundos. O sea, estás en Abu Dhabi, en Dubái, en varios mercados emergentes, por lo que vi. Sí, por suerte mi rol actual me permite viajar mucho. Estamos activos en casi todos los mercados emergentes. Entonces, la verdad que es una experiencia muy linda donde aprendo a diario. Excelente. La verdad que está bárbaro. Y quiero aprovechar la oportunidad, ya que estoy acá, de decirle a todo el mundo que vaya a la experiencia Endeavor. La verdad que me parece espectacular. La experiencia Endeavor es muy, muy buena para desarrollar el ecosistema, para enterarse un poco qué es la innovación, para saber quiénes son las personas que están llevando adelante el sistema de innovación en Argentina. Hace muy poco se hizo la Sub-20, la experiencia de Endeavor Sub-20, que me Colapinto, pareció espectacular. Y sobre todo que los jóvenes, ¿no?, se enganchen en esto, que me parece muy, muy importante. Así que, bueno, los que puedan, realmente vayan. Vos sabés, Benja, que ya debemos haber hecho, unos 80 capítulos. Varios founders o varias personas del ecosistema emprendedor dicen, bueno, nosotros hacemos la pregunta, che, ¿en qué momento te encontrás con el concepto de startup? ¿En qué momento decís, che, una empresa es esto, pero la inversión de riesgo, la startup es esto? Y muchos dicen fue con Endeavor. ¿Sí? O sea, fue participando un en factor Endeavor. Es de Endeavor. Imagino, no sé, el Piojo Bucay, digamos, por ejemplo, dice Endeavor. Ya estar ahí y escuchar a la gente es buenísimo. Y si sos un poquito más cara dura y te animás a conversar con la gente, vas a aprender muchísimo. Así que súper, súper recomendable. Excelente. Muchísimas gracias a Endeavor por sponsorear el capítulo de hoy. Ya fue, pero... Y ahora sí, Benja, no sé si viste alguno de nuestros capítulos. La dinámica, los clips. La verdad que no tenemos mucha dinámica, como también tampoco te anticipamos mucho. Así que vamos a empezar con Chris, que va a mencionar tu currículum y después te vamos a dejar hablar un poco a vos, que sos el que eso nos interesa. denota edad el currículum. El currículum Mientras más largo es... Y eso, no vamos a decir años en cada trabajo para no dejar a nadie.
El objetivo es nada, hacer un rápido pantallazo para que la audiencia que no te conoce pueda ver un poco tu track record, pero en realidad el objetivo de trasfondo de eso es que yo queme algo que es muy sencillo de encontrar y después darte un pie a vos para que vos te presentes. Y si yo ya dije todo lo que hiciste, no te podés presentar con trabajé en tal lado o tal lado. Así que nada, bueno, hoy tenemos a Benjamín Langer, cordobés, confirmado, lo agarramos porque como decía es un trotamundo, está dando vuelta por todos lados, así que gracias por sumarse. Economista, estaba viendo de la Nacional de Córdoba. Con mucho sufrimiento. Claro, me imagino. Y después no sé si ejerciste en definitiva como economista o... Nunca. Claro. Igual, ¿cómo se ejerce como economista? O sea, ¿qué hace uno? No sé, pero estuve en JP Morgan, creo que es el sueño de cualquier economista. Puede ser, como la meca de la economía, o el lado oscuro también podemos decir. También puede ser. Benja, bueno, estuvo 10 años en JP Morgan. Cuando uno ve la carrera también es como estilizada porque empieza como analista en Alemania y termina como VP en Estados Unidos. Así que nada, ahí me encantaría, me encanta, quiero saber... Podemos estar todo el programa hablando de eso. Sí, me parece intrigante totalmente. 10 años en JP Morgan. Y luego de eso tuviste una vorágine de pasos, digamos, muy interesante, como por ejemplo gerente de operaciones en Uber, haciendo el landing acá en Argentina y no sé si en algún otro mercado, en un momento donde Uber estaba haciendo un lanzamiento masivo y era muy combativo en las bajadas a los países, en las regulaciones, las peleas con los taxistas y demás, y manejar operaciones, supongo, algunos golpes te debe haber comido, supongo, o algunos tiros de haber tajado. Fue una época divertida. Ya te vamos a preguntar. También en el momento, digamos, o previamente, como cofundador de RoadSync MyLamper, que estuvimos ahí investigando, y era un concepto de pago, una plataforma para pagar en unas cuestiones de logística, en unos personas, digamos, muy específicos. Totalmente específico y de nicho. Exacto. Así que después vamos a preguntar por eso porque me llamó mucho la atención. Tuve que buscar casi todo de lo que se trataba. Sí. Así que está bueno. Así que nada, saber de esa transición, hoy en qué está. Y ya hace unos años como partner en Seedstar, que Seedstar es un bicho también muy interesante. Sí. Viene del otro lado, digamos, viene allá de Europa, pero tiene una huella muy relevante en lo que son mercados emergentes, ecosistemas emergentes, y es bastante pulpo porque es un fondo de fondos, invierte directamente en startup, trabaja con corporativos para hacer innovación y demás. Así que hoy entiendo que estás como partner en Seedstar, también trabajás de la mano de muchos fondos de inversión en mercados emergentes. De todo esto es lo que queremos hablar hoy, y ahora sí te doy el pie para que nos digas y le digas al público, bueno, quién sos, no qué haces. Bueno, creo que no me han dejado mucho más. Solamente decir que sí, cordobés de toda la vida. Estuve viviendo 15 años afuera en todo lo que fue JP Morgan, RoadSync, etcétera. Y volví justamente para ser parte del equipo fundador, digamos, de Uber en Argentina, haciendo operaciones, liderando un poco la expansión de Uber en Argentina y también formando un equipo para Latinoamérica que era un equipo de soluciones vehiculares, es decir, todo tipo de partnership que pueda ayudar a los drivers en su momento a subirse a la plataforma y hacer la plataforma más eficiente. Así que muy interesante. ¿Qué más decir? Casado, 2 hijos y con... Calerense. Y con muchos sueños. ¿Muchos sueños o muchos sueños? Se valora que estés acá. Yo no sé cómo hacen los padres para poder tener tiempo en la vida. Así que muchísimas gracias. ¿Viste cuando uno busca, digamos, algo para mostrar que su situación no es tan mala? Yo siempre digo, bueno, lo que estoy haciendo es muy difícil o no me está saliendo. Hay alguien que lo está haciendo con 2 hijos. Con hijos, sí. O sea, teniendo que ir a llevarlo al colegio. Exacto. Ni hablar. Si ellos pueden, yo tengo que poder. Así que valoramos mucho eso, Benja. Y una pregunta o un momento que nos gusta a nosotros conocer en los invitados es, vos estabas en JP Morgan, ¿cuál fue tu primer encuentro con el término startup o con, digamos, bueno, lo tuyo fue, pasaste de JP Morgan a fundador. ¿Cómo fue ese paso? ¿Vos ya lo venías masticando? No, la verdad que para nada. Fue una historia muchísima casualidad. Yo estaba en JP Morgan en Londres y me avisan de que se abre una posición para ser el Chief of Staff de un ex senador de Estados Unidos que acababa de ser nombrado Chairman de JP Morgan para Latinoamérica
y el sudeste de Estados Unidos, y también era el chairman de la fundación JP Morgan. Y estaba buscando un chief of staff. Y bueno, yo mandé mi currículum como para mandarlo, la verdad. Tuve la entrevista con este señor, este personaje. Un ex senador de Estados Unidos era. Ex senador de Estados Unidos, y fue el primer senador de Estados Unidos nacido en Cuba. Entonces, un cubano, una persona maravillosa, y bueno, desde el primer día, o desde la primera entrevista, tuvimos muy buen feeling. Cuestión de que me dan el trabajo, que yo estaba muy contento porque iba a ser en Miami. Claro. Entonces pasar de Londres a Miami era como algo que me gustaba, pero el senador era originalmente de Orlando. Y 3 meses antes de que yo vaya a Miami decide quedarse en Orlando, entonces el trabajo pasa a ser en Orlando. Bueno, estaba Disney cerca por lo menos. La verdad que no. Porque Disney está en Kissimmee, son como 50 kilómetros. Claro. Entonces, Orlando en sí es una ciudad, bueno, muy chica, etcétera. Y todo esto para contarles de que mi vecino, yo estaba viviendo en un edificio, y mi vecino era una persona de Haití, que tenía una compañía de transportes. Y siempre me comentaba, nos hicimos muy amigos, y siempre me comentaba que tenía un montón de problemas para hacer pagos con sus camiones. ¿El vecino de Orlando? De Orlando. Mira. Cuando tan mal no estuvo entonces Orlando. No hay mal que por bien no venga. Por eso hay que ir a la experiencia Endeavor y charlar con gente. Sí, claro, que uno la nunca serendipia. sabe por dónde viene la cosa. Entonces siempre me decía que tenía problemas para hacer pagos, etcétera, que se le perdía la plata, que no encontraban los recibos, bueno, un sinfín de cosas. Cuestión de que ahí quedó. Yo, JP Morgan me traslada a Nueva York, y al año me dice, che, Benja, mirá, sigo teniendo este problema, quiero que me ayudes, etcétera, etcétera. Armamos un deck. Nos presentamos a 3 competencias de startups en Nueva York y ganamos las 3. Mira. Entonces acá dije, bueno, acá hay algo. Claro. Acá hay algo. Entonces, un año más tarde, o 6 meses más tarde, renuncio a JP Morgan para irme ya full time. ¿Y qué hacía RoadSync? Y RoadSync, que se llamaba MyLamper, porque originalmente la plataforma era una plataforma de pagos de Lamper Payments. Y Lamper Payments es un pago muy específico que se hace en Estados Unidos cuando los camiones llegan a centros de distribución. Claro, vos ahí tenés el que descarga el camión, que no pertenece ni a la empresa de los camiones ni al depósito. Tuve que investigar muchísimo. No, pero muchísimo. Dije, no sé qué es esto. Y ¿Estuviste en serio? así que tuve que estudiar. Entonces, esa figura que está ahí en el medio, el pago corre por cuenta del camionero, digamos, de la empresa de transporte. Y el problema es que el efectivo, o sea, no sé cuál era el problema, digamos. No hay nada que te pueda agregar. Bueno, el problema es justamente que los camioneros muchas veces no tienen el efectivo, claro. Se lo tiene que dar el dueño del camión. Sí. El pago nunca es seguro hasta que llegás y te abren el camión, entonces puede ser más, menos, a veces le falta plata, y si le falta plata no te descargan. Bueno, es todo un problema. Entonces decidimos hacer básicamente como un PayPal para camiones. Okay. Muy específico para ese nicho. Y bueno, la compañía tuvo al principio muy buena atracción. Levantamos, me acuerdo, $1 millón con un PowerPoint. En el 2015 fue esto. Y venía todo muy bien hasta que en marzo del 2016... como yo había dejado JP Morgan y la visa estaba atada a JP Morgan, me deniegan la visa y me tenía que ir del país. Y ahí fue cuando entra Uber en escena y me vuelvo a Argentina para trabajar en Uber mientras seguía trabajando para RoadSync. Así que fue... Sí, mirá, increíble. Fue una historia media rara. Antes de meterme en lo de Uber, esa carrera, digamos, en JP Morgan, que pasás de analista hasta VP, me interesa qué experiencia te deja adentro de JP Morgan. Uno lo conoce JP Morgan porque lo ves en las películas, si hablas de finanzas, lo primero que se te viene a la cabeza es JP Morgan. ¿Cómo viviste esos 10 años? Y después, ¿a qué te dedicabas dentro de todo lo que puede hacer JP Morgan? ¿En qué segmento estabas vos o qué segmentos tocaste?
Yo empecé en Alemania porque hice mi carrera, pero después me fui a estudiar a Alemania, hice un máster allá y empecé a trabajar en Alemania directamente y trabajaba en la parte de M&A. Yo hacía, digamos, coverage de Alemania, Austria y Suiza. E hice 3 años de M&A ahí y... ¿Ayudabas a la compra o a la fusión de compañías? Hacíamos fusiones y adquisiciones de compañías, como así también ayudábamos a compañías a salir a la bolsa. Hacíamos los famosos IPOs y levantamientos de capital. Entonces, todo lo que tenga que ver con transacciones tanto de equity y deuda con corporativos alemanes, suizos y austríacos. Y bueno, la historia verdadera fue que después de 3 años yo estaba realmente muy cansado porque, bueno, JP Morgan... Es realmente así como se ven las películas, que 18 horas al día trabajando, digamos. Sí, sí. Sobre todo cuando uno es analista, la realidad es esa. No existe mejor escuela que la banca de inversión y para mí JP Morgan sigue siendo el mejor banco, con lo cual fue una escuela realmente muy linda, muy dura. Y yo estaba muy cansado, entonces renuncio. Y me voy de backpacker a la India 3 meses. De mochilero a... O sea, después volviste. Claro, y volví a Alemania no sabiendo bien qué hacer y JP Morgan me volvió a contratar. Claro. Entonces ahí fue cuando me fui a Londres a hacer a trabajar para el equipo de Alemania en Londres. Y al poco tiempo me paso al equipo que cubría África y el Medio Oriente. Entonces ahí fue que empecé a trabajar con mercados emergentes. Claro, ya desde ese momento estaba en mercados emergentes. Sí, esto que estoy hablando fue el año 2009, 2010. Ahí empecé ya con mercados emergentes. Y después, me voy a Orlando a trabajar con el senador y eso 3 años perdón, más. Vos tenías, porque recién estábamos hablando de tu edad, vos tenías 30 años. Más o menos, sí. O sea, 30 años y estabas en JP Morgan pensando en África y esos mercados. O sea, es increíble. Ahí yo me estoy adelantando, pero bueno, en este programa nunca tuvimos mucha cronología. Pero, ¿cómo comparás vos, quizás yendo más a startups, el universo en mercados ya establecidos, como puede ser Estados Unidos o Europa, y Latinoamérica y Asia, África, digamos? Porque acá se critica mucho quizás que no hay unicornios, que no hay M&As y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué crees vos? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué enfocarse un emprendedor que está acá? Porque muchas veces nosotros consumimos el sueño de las startups de Silicon Valley y después cuando jugar acá es otro partido. A ver, levantar una ronda de un palo con un PowerPoint, acá es muy difícil. Entonces, ¿qué comparación harías ahí? Son 2 mundos diferentes. ¿Qué recomendación le darías al latinoamericano para que no consuma el sueño de un mercado ya establecido, digamos? A ver, estamos entrando en un tema sensible. Complejo, complejo. Y vamos a filosofar un poco. O sea, el Venture Capital nació y fue concebido como una herramienta o un instrumento de inversión de innovación. Bien, entonces el rol del Venture Capital siempre fue el financiamiento de la innovación. Y la innovación entendida como algo disruptivo y nuevo a nivel global. Bien, después eso, a medida que hubo más capital y a medida que los mercados avanzan mucho más, eso se fue localizando un poco, pero el rol del Venture Capital siempre fue financiar innovación global. Apostar lo desconocido. Liberation Capital. Y que pueda ser utilizado tanto en Argentina como en Estados Unidos, como en Madagascar y Sri Lanka, digamos. Ese para mí, por lo menos, es el rol principal del Venture Capital. Entonces, la primera recomendación que yo siempre le daría a todo el mundo es pensar globalmente.
ya concebir a la compañía, por lo menos regionalmente, ¿no? O sea, es muy difícil que una compañía sea invertible para un fondo de venture capital si lo que hace es una gran solución local. Claro. Para mí eso es una gran compañía, Claro. Bueno, pero que ahí no viene, necesariamente puede ser invertida ahí por viene, VC. ahí viene un lindo dilema que es cuando vos te estás, y lo traigo porque tu startup fue muy de nicho, cuando te dicen, che, que tu startup empiece de nicho, hay distintos nichos, en el sentido, uno puede ser un nicho como el tuyo, que es pagos de los camioneros, los del depósito, que es súper particular, pero que seguramente pasa en todo el mundo. Y después están nichos que son más locales, ¿no? Como puede ser, no sé, el dólar blue y el dólar oficial en Argentina. Que en ese sentido es un nicho, sí, es súper particular, pero no es global. Y que si cambian las circunstancias del país, perdiste, por así decirlo, tu diferencial, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo recomendás meterte en un nicho muy específico, empezar por un nicho muy específico? ¿O hoy en día te meterías en algo más Ay, genérico, más global, no sé? Mira, te voy a dar mi humilde opinión. Es muy difícil encontrar un problema. Me gusta. Espectacular. Me gusta. Es muy... Qué muy contraintuitivo, ¿no? El mundo está lleno de problemas, o la gente piensa que hay muchos problemas. Sí, lo que pasa es que hay problemas percibidos y hay problemas reales. Entonces, lo que le pasa a uno, hay que saber diferenciar muy bien entre un problema y una idea. Ujú. Bien, entonces, nosotros, por ejemplo, cuando empezamos RoadSync, teníamos una idea, pero nosotros, antes de meter una línea de código, nos pasamos 7 meses recorriendo centros de distribución de Estados Unidos para ver cómo se hacían los pagos. Y realmente entendimos que había un mismo problema común a todo el mundo. Entonces, eso quizás es el segundo punto. Nunca construimos lo que nosotros pensábamos que era algo, lo que nosotros pensamos que era un problema, sino construimos lo que vimos que era un problema para la gran mayoría de la gente. O sea, ni siquiera nosotros no éramos usuarios. Y creo que eso es lo que más cuesta. O sea, Es o por lo dificilísimo. menos es el sentido, el camino opuesto que se hace normalmente. El cerebro está seteado para buscar soluciones, es como Sí, sí, sí. hay que resolverlo. Solucionar el bias cognitivo es fundamental. Igual ahí tiraste un hack muy bueno, que es esa dinámica de decir, che, voy a pasar un día en la vida del cliente. O sea, me voy a parar al lado, voy a ver cómo es la situación en donde está el problema, cómo se resuelve hoy, cómo se desenvuelve, cómo son los incentivos, porque en esa startup estaba, vos lo explicaste mejor, yo no lo tengo, pero el dueño del camión es uno, el que paga es otro y el chofer es otro. Y los incentivos capaz no están 100% alineados. Entonces vos te metes ahí a resolver un problema. 100%, y hay que saber también distinguir o saber diferenciar el círculo rojo. ¿Viste? Muchos emprendedores me dicen, todos mis amigos tienen este problema. Bueno, quizás es tu círculo, pero no podemos extrapolar eso a lo que pasa en todos lados. Sí. Entonces, realmente hay que conocer y te puede salir mal, ¿ok? O sea, no estoy dando la... No hay fórmulas Sí, mágicas. Fórmula sí, no, mágica. claro, no, sin duda. Pero sí hay que pasar muchísimo tiempo con el que uno cree que es su cliente Exacto. y entender los incentivos de esa persona. Eso también es algo muy, muy importante. Entender quién es el cliente de uno, ¿no? O sea, y entender cuáles son los incentivos que mueven a esa persona. Exacto. Y también muchas veces los emprendedores te dicen, bueno, yo hago un B2B y le vendo a empresas. Bueno, eso también para mí es un error. Siempre uno le vende a una persona Una entelequia. que es está adentro de una organización, pero uno tiene que resolver el problema de la persona a la cual le está vendiendo una solución. Entonces, es mucho más complejo y difícil de lo que uno supone. Sí, total. Creo que es eso, conocer al cliente, sacar ese sesgo de, che, tu familia y tus amigos no son la sociedad y menos que menos son tu segmento de clientes. Y la parte de los incentivos. El otro día hablaba con una startup y decía, bueno, conseguimos un insight que es, che, a nosotros nos usa riesgo, nos usa el área de riesgo de la compañía, pero nos compra la gerencia de negocios. Entonces, ya sabemos a quién hay que ir a hablarle y sabemos a quién después hay que hacerle un delivery del producto. Y esas cosas las descubrís estando al frente del cliente, hablando, viendo cómo se usa, qué usan, qué no. Correcto. Por eso es que, por ejemplo,
en ese sentido los mercados emergentes son muy diferentes a los mercados más desarrollados. Uno ve también founders en mercados emergentes con muchos más años de experiencia operando. Porque es importantísimo entender muy bien el mercado al cual uno quiere atacar. Bien. Bueno, Luciano Nícora, que pasó por el programa, nos decía un poco eso, de que hoy en día él quizá prefiere un founder con 35, 30 años, que haya tenido 10 años de carrera en una empresa y que conozca el problema, porque lo vivió él, digamos, que quizá también, algo que hace 10 años, vos veías el caso Facebook y decías el estudiante universitario con 20 años que hizo la red social y la pegó. Es como mucho más difícil que pase. Claro, ¿no? existen, pero es más complicado, aunque, bueno, yo lo quiero muchísimo. Luciano es una gran persona que está haciendo muchísimo por el ecosistema emprendedor en Córdoba y en Argentina, pero también, digamos, en ese sentido yo también soy muy consciente de que yo también soy una generación ya pasada, entonces hay que entender mucho por dónde va, cómo piensa la nueva generación. Y hoy los revenue streams, por dónde pasa el interés de los jóvenes, son canales muy diferentes a los tradicionales, son plataformas muy diferentes a las tradicionales. Entonces, eso es algo, por ejemplo, a mí personalmente de Venture Capital que me gusta mucho, que me mantiene más o menos activo, porque si no, no tendría idea de lo que está pasando. Bueno, claro, tenés el tacto, el tiempo de época, digamos, el viento de época lo sentís con el Venture Capital, es como que... Te obliga, Sí. te obliga porque hoy la inteligencia artificial las nuevas formas de comunicarse y de relacionarse han cambiado muchísimo a lo que era 5 años atrás, ni siquiera 10 años atrás, 5 años atrás. Ni hablar. Y ahora, yendo un poquito a Uber, tengo dos preguntas. Antes de Uber bien, quiero... bien. Sí, obvio. Porque no quiero salir un ratito nada más de JP Morgan. Por un lado era preguntarte más esto, él viene de investment banking, que es todo un concepto, yo lo conozco mucho desde lo irónico, le joden mucho con investment banking, que es una picadora de carne, que son muy agresivos, esas 23 horas de trabajo. Capaz que cuentes esa experiencia, o vos que estuviste en los dos mundos, las diferencias y virtudes del investment banking y el venture capital. O sea, son dos cosas que corren, son dos maneras de financiamiento, son dos escuelas de transacción, digamos, o son catalizadores para que se pueda financiar de alguna manera creación de riqueza y desarrollo. Estuviste de los dos lados, simplemente saber ese comentario de las diferencias o virtudes que le ves. ¿Cuál es mejor? Claro. Está de este lado ahora, así que está. Gracias JP Morgan por sponsorear el capítulo. Tal cual, le mandamos un saludo. Son cosas diametralmente diferentes, ¿no? Yo siempre le diría que el que puede, que haga esa escuela de banca de inversión o una experiencia corporativa internacional. Está buena, es una buena escuela, te enseña mucho disciplina, atención al detalle, te da la posibilidad, sobre todo en una institución como JP Morgan, de estar muy cerca de gente realmente muy, muy buena y muy poderosa, digamos, dentro del ambiente corporativo. Entonces, uno realmente aprende muchísimo. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Después la carrera corporativa siempre tiene sus bemoles, ¿no? Entonces, no es para todo el mundo. Venture Capital... yo creo que en mercados emergentes es un asset class que todavía está muy naciente. Ha habido una explosión de venture capital en los últimos, desde el 2019, digamos, por todo lo que ha venido pasando. Y ahora estamos, yo no digo tanto viviendo otra realidad, sino que si uno ve lo que era el VC en mercados emergentes en el 18 y el 19
y lo que es ahora, bueno, hay un crecimiento del 10-20%, digamos, es algo normal. Lo del 20, 21, 22, eso no fue normal. Claro. Bien. Bien. Volvimos a niveles normales, vos decís. Volvimos a algún nivel normal de lo que les comentaba antes, de lo que es para mí financiamiento de innovación. Entonces, es un asset class que todavía tiene que desarrollarse y tiene que ser entendida tanto por los LPs, los inversionistas en Latinoamérica y en mercados emergentes de Venture Capital, como así también de los managers. Entonces, creo que es toda una evolución, hemos crecido muchísimo y aprendido muchísimo. Volviendo un poco al punto que habíamos comentado antes, el modelo Silicon Valley para mí no es aplicable a mercados emergentes por un montón de motivos, tamaños de mercado, liquidez de los mercados de capitales, tipos de inversores, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso también dicta la capacidad de inversión que tienen los fondos, los exits o falta de exits que hay. Se explica por varios motivos, pero entonces creo que la industria del venture capital está madurando. Ahora, el 70% del crecimiento mundial hasta 2050 viene de mercados emergentes. Entonces la oportunidad está. Y ahí, Benja, porque lo mencionaste vos, lo hemos hablado varias veces, pero existió ese ciclo 21-22 donde hubo una inyección de capital como extraña, un flujo, digamos, de dinero muy grande, evaluaciones muy, muy grandes. Yo siempre he escuchado que justamente se debió, en parte, tasa de interés de Estados Unidos y a la incorporación justamente de banca privada metiéndose en estas inversiones. Por ejemplo, un Tiger Global o ese tipo de fondos. Te lo tiro simplemente para saber si vos tenés una opinión acerca de, ¿por qué sucedió ese ciclo 21-22? ¿Se debió a la tasa y nada más o pasó otra cosa? Por lo que entendí, ahora decir, bueno, eso ya se calmó y volvimos a niveles normales de un ecosistema normal, de una industria que puede estar buena, y esa locura terminó. Para picar tu cerebro, ¿por qué pasó esa locura, básicamente? Bueno, un montón de motivos, pero el principal fueron las tasas cero, digamos. Cuando las tasas de interés están en esos niveles, obviamente el mercado de renta fija ya no es atractivo. Entonces todo ese dinero trata de encontrar rendimiento en los mercados públicos de renta variable. Y cuando el mercado de renta variable ya se vuelve muy caro, bueno, empiezan todos los alternativos. No fue solamente venture capital, digamos. Si uno ve lo que se invirtió esos años en private equity, en private credit, en real estate, o sea, fue todo anormal, influenciado significativamente por una política monetaria muy expansiva de Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando esa tasa de interés vuelve al 4 o 5%, como es un nivel normal si vemos los últimos 40 años, bueno, Flight to quality, chao. Estamos viendo lo que pasa. Y después de esta pregunta de JP Morgan ya salimos para Uber, pero... Porque Uber también puso plata para el programa. Así claro, que ¿no? Tiene su espacio. Gordo, va a tener su espacio, claro, Uber. claro. Gran capacidad de conseguir sponsors. No, claro, qué no, locura, ¿eh? Nosotros Quantex tiene la vara muy alta. Después le mandamos la factura nada más. No, yo voy a preguntar una tontería nada más, pero bueno, ahora que no tenemos al Papa, Messi le quedan algunos años. Yo entiendo que el segundo de JP Morgan es argentino, ¿puede ser? Bueno, sí, Daniel Pinto. Estamos ahí de que se cae el otro y sube ese. O sea... Daniel Pinto, por muchos considerado el mejor trader del mundo. O sea, espectacular. Una persona, creo que salió de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, o de La Matanza, una bestia, un tipo con otra cabeza, con una inteligencia superior. Claro. Y no solamente él estaba, digamos, hay otro argentino, Agustín, que fue el líder de JP Morgan en Latinoamérica, después fue líder de JP Morgan en Asia, en algún momento considerado sucesor de Jamie Dimon, fue el primer
si no mal recuerdo, el primer presidente de la bolsa china. O sea, Wow. la primera persona no Argentino. china en ser un argentino. La verdad que la influencia argentina en JP Morgan ha sido muy, muy grande en los últimos 20, 30 años. Y increíble. No, yo cuando me enteré, espectacular. Y Mucha sí, gente haciendo cosas muy, muy y increíbles. sé que también está Tommy Pierucci ahora en una vertical que crearon de Disruptive Technology dentro de Sí, JP sí, Morgan, sí, trayendo sí. el ecosistema adentro y demás. Así que nada, increíble. El talento argentino siempre ha sido muy bien considerado en todo el mundo y especialmente en JP Morgan ha tenido una cabida muy fuerte. Mirá. Así que la verdad que impresionante. Una tarea que no había hecho, Cris. Buen dato ese. Así que Ya- cuando quede como head de JP Morgan, Lo vamos a poner el invitamos. clip este. No, Exacto. sí, lo vamos a invitar. Lo- Pero vamos a poner el clip este primicia. digamos. claro, exacto. Porque Cris lo todos se predijo. suben después. Cris lo Nadie no, sabe que el olvídate. segundo de JP Y si Morgan no es llega, argentino. bueno, nadie se va a acordar de Es que verdad. vinimos acá. así Con que- el Pinto nadie le da pelota hasta que se Esto es tuvo como el por horóscopo. uno. Es como el horóscopo. No, yo ahora me quería ir un poquito a Uber, justamente también hablando de todo esto que hablamos del 2021, plata fácil. Uber es uno de los modelos quizá de startups que fueron muy polémicos en el sentido de que gastaban mucha plata, o sea, estaba el concepto de que invertir muchísimo y subsidiar operaciones o quemar plata para posicionarse y después vemos cómo aprovechamos la posición de mercado. Fue Uber, fue Rappi y algunos de ese tipo de startups o de modelo de negocios. Entonces, ¿vos crees que un Uber, por así decirlo, podría surgir o tendría tanta plata disponible hoy en día? Y la otra es, las startups son polémicas quizá o están al borde ahí de la ley y encuentran esos grises. ¿Cómo lo veías vos desde Uber, digamos? O si lo recomendás o no a la startup, eso de, che, arriesgate y cruza un poquito la línea. Esto no va a ser un consejo financiero ni nada. Todo en el mundo es dinámico. Bien, las leyes cambian, los idiomas cambian, todo puede ir cambiando. Uber, hay un gran ejemplo. Uber no fue ni por asomo la primer compañía en hacer ride Car sharing, sharing, claro. ¿no? O sea, pero fueron lejos los mejores ejecutando. Y Uber, volviendo un poco a lo que habíamos conversado al principio de la charla, Uber resolvió un problema muy puntual y común en todo el mundo, que es la falta de movilidad. Bien, sobre todo urbana, muchas y eso que el problema no es tan grave, por ejemplo, en Estados Unidos, pero acá en Latinoamérica tenemos ciudades muy, muy grandes y servicios públicos de transporte muy deficientes, que funcionan bien en el microcentro, pero cuando uno se va un poco más alrededor, es muy deficitario. Con lo cual, ellos encontraron un problema muy, muy específico que era común en absolutamente todo el mundo. Y no solamente ellos encontraron el problema no solamente de la movilidad, sino de la necesidad de trabajo. Bien, o sea, Uber al final del día, digamos, uno lo puede ver como que creó la compañía de taxis más grande del mundo. Y se dieron cuenta de que había un monopolio artificial que, como pasa con todo monopolio, y le pasó a Kodak, cuando uno no innova y se queda con Sobre los la laureles. gallina de huevos de oro, viene alguien y te va a hacer una disrupción que te va a Sí, costar sacarlo del muy juego. caro si no sos lo suficientemente flexible y lo suficientemente humilde como para cambiar. Entonces, en ese sentido, Uber fue realmente muy disruptivo. A mí me consta de primera mano cómo Uber le posibilitó un ascenso económico a muchísima gente, con todas las cosas que se pueden decir de Uber que también son ciertas, ¿no? Porque es verdad que había una ley que no se cumplía y había un gris que fue explotado muy pero muy bien, pero que al final del día
yo creo que a la sociedad en general le hizo bien. Y ahí Uber quemó $60.000 millones antes de ser rentable, claro. ¿no? Entonces, si hoy naciese un Uber, probablemente no tenga el financiamiento que tuvo, pero sí es verdad que el famoso unit economic de Uber siempre fue muy positivo. Entonces, era solamente una cuestión de escala. Hay otros modelos de negocio donde eso no está tan claro. Bien, ahora Delivery Hero comprando DoorDash, eso hace que bueno, eso va a llevar en algún momento a un monopolio de Delivery Hero y alguien va a venir a hacer alguna otra cosa porque los unit economics en ese tipo de negocio no está tan claro. Claro. Entonces, lo de Uber para mí fue una innovación fantástica que por lo menos trajo todo el mundo a la mesa, a los reguladores, a los gobiernos, a las empresas de taxi, a la gente, etcétera, etcétera, para ver, bueno, cómo solucionamos esto. Eso ya es muy positivo. Te obliga a pensar de otra manera. Y ahí vos, Benja, cuando estabas en Uber, ¿también seguías como fundador de Lamperfy? De MyLamper, que después... MyLamper. Bueno, en un comienzo sí, después obviamente tuve que dejar la posición para quedar solamente en un rol de director. Claro. Y ahí como operador de Uber, o sea, Uber siendo una startup, pero una startup gigante. Sí. Y vos como fundador, ¿qué cosas convivían y qué cosas eran totalmente distintas? Bueno, fue una época bastante particular, no solamente para mí, sino para Uber como compañía, porque Uber lanza en Argentina en abril del 2016. Y ese mismo año, al final de año, lo echan al fundador de Uber, pasa todo lo que pasó. Entonces Uber también, justo en ese año, vivió la transformación de pasar una startup a ser un corporativo, básicamente. Claro. Buenos Aires fue una de las últimas ciudades a nivel grandes, de más de 10 millones de habitantes a nivel mundial, donde Uber no estaba. Claro. Entonces, en ese sentido hubo un antes y un después en Uber. Se dio, digamos, de mera casualidad, pero por ejemplo nosotros vinimos a Uber a expandir como se había expandido en todos los demás países a 20 ciudades en 6 meses, ¿viste? Esas cosas locas de startups. Y cuando pasó lo que pasó en Argentina, que se bloquearon todos los pagos de tarjeta, que fue realmente bastante problemática el desembarco de Uber en Argentina, nos llega la orden corporativa de que no podíamos expandir sin una regulación aprobada. Mira, okay. Porque eso tenía muchísimas implicancias legales. Entonces, bueno, empezamos a trabajar en un trabajo de lobby, básicamente, claro. para sacar una regulación. Como decía vos, tenés que sentar en la mesa a todas las partes, o sea, buscar hacerlo andar. ¿Qué se logró? Lo logramos en Mendoza, donde hay una regulación no para Uber, pero bueno, para todos los sistemas digitales de transporte desde el año 2017, si no mal recuerdo. Y bueno, y ahora hace un mes salimos de la regulación aquí en Córdoba, lo cual me pone súper contento, que bueno, lo que iniciamos hace 8 años. Espectacular, cuando vi la noticia es genial. Ahora da sus frutos y creo que es algo, son evoluciones que se van a ir dando naturalmente. Y si es para que la gente tenga trabajo, pueda seguir mejorando su calidad de vida, bienvenido sea. Y hay que encontrarle un espacio también a los taxistas y al sector de remises que también ellos hicieron su parte adecuándose a una regulación existente. Con lo cual, bueno, hay que siempre ver cómo es el mejor camino para todos. Ahí, Benja, yo te quería preguntar sobre pasar a Uber. O sea, Uber tenía 6 años, 7 años,
yo no recuerdo el tiempo de época, si ya era Uber algo muy relevante, algo muy importante, pero ¿qué te cautivó para decir, sí, es un buen desafío, es ir a Argentina? ¿Cómo se pensaba Uber en el 2016-2017? Hoy lo damos súper por sentado, es algo que está en la vida de todos, pero en ese momento capaz que era algo distinto, no sé cómo lo veías. En Estados Unidos, obviamente, ya existía Uber, entonces éramos asiduos usuarios de Uber y la verdad que a nosotros siempre nos pareció una solución fantástica, porque te solucionaba la vida y tenía aspectos de seguridad también súper relevantes, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista siempre fue un desafío muy lindo y bueno, yo estando en Estados Unidos, también pasándome lo que me pasó con la visa, yo estaba a punto de volverme a Europa, llega esta oportunidad y la verdad que, bueno, el desafío de lanzar una tecnología tan disruptiva en tu país y siendo parte del equipo de expansión, que en mi cabeza iba a estar ahí con el gobernador o intendente de turno cortando la cinta para inaugurar Uber en Córdoba y en Argentina, me parecía súper atractivo. Yo ahí, nota al pie, creo que Uber hizo, o sea, a cualquier startup en la situación de Uber le gustaría contratar a una persona como vos, que son emprendedores que como que sienten casi su propio el desafío, ¿no? O sea, no es lo mismo contratar a un emprendedor como vos que capaz contratar un C-level corpo que venga y no tenga tantas ganas de hacer lobby, por así decirlo, o de chocarse con las 1000 paredes o sea, lo que quiero destacar es que como vos como fundador capaz que te ponías en piel de emprendedor también dentro de Uber, ¿no? Seguro, era un emprendimiento, digamos, no había nada de Uber en Argentina antes del equipo que inició eso, con lo cual, sí, éramos todos como cofundadores claro, de Uber Argentina. Exactamente, Digamos, estuvo realmente muy, muy lindo, una muy linda época, más allá de todo lo que nos pasó, ¿no? Que fue sí, bastante. sí. Bueno, pasó Martín Massa por acá también, Sí, no sé si lo claro, cruzaste. claro. Iba a preguntarle exactamente eso. Si... Bueno, con Martín ya nos conocíamos desde Nueva York. Él tenía una fintech. Era founder. No me quiero equivocar, pero él trabajaba en DirecTV en Estados Unidos y después se viene justamente a Argentina porque él era el que lideraba la expansión, yo trabajaba con él, y después fundó... puede ser que después. Sí, después fundó un par de startups y hoy está en Tools for Humanity, así que no, súper. Le gusta la polémica, Martín. Por lo menos las startups que dan de qué hablar. Sí. Che, y ahí, Benja, nos quedan 10, 15 minutos para pasar a Seedstars. Con más o menos cuál es tu rol en Seedstars, qué haces y qué tendencias o qué tipo de startups te están emocionando, te despiertan más interés, digamos. Bueno, perfecto. Mira, Seedstars es una compañía que nace hace 12 años en Suiza con un propósito muy claro que es el desarrollo del emprendedurismo en mercados emergentes a través de la tecnología y del capital. Entonces, nos dedicamos básicamente al desarrollo de ecosistemas nacientes de venture capital en mercados emergentes. Hoy tenemos actividades en Latinoamérica, África, el Medio Oriente, la India y el sudeste asiático. Entonces es algo muy abarcativo y Seedstars está dividido como en dos grandes bloques. Uno que se llama educación, donde nos dedicamos a desarrollar programas de emprendedurismo, enseñando cómo hacer emprendedurismo, cómo ser un emprendedor y desarrollar verticales de las cuales nos sentimos muy cerca, como la inclusión de la mujer, inclusión financiera, cambio climático. Como las ODS, digamos. Exactamente, exactamente. Y por otro lado, donde yo hoy estoy, que es Seedstars Capital, que es toda la parte de inversión en innovación en mercados emergentes. Entonces ahí nuestras actividades son la creación de fondos de venture capital propios. Hoy tenemos 3. Después tenemos una plataforma que se llama Seedstars Catalyst, donde
donde hacemos alianzas estratégicas con managers de venture capital que están lanzando su primer o su segundo fondo para brindarles todos los recursos y el apoyo institucional de Seedstars para convertirlos en managers más institucionales, ¿bien? Que puedan dar el salto de ser un manager de un fondo de 5 o 10 millones a un fondo de 20, 50 y tener LPs más institucionales. Y por otro lado, el manejo de fondos de terceros, ya sean fundaciones o corporativos, ¿no? Entonces, hacemos esas tres cosas a lo largo y a lo ancho del mercado emergente, lo cual para mí es un gran desafío y algo súper lindo porque uno puede ver lo que lo que está pasando en los diferentes ecosistemas. Y me permite también salir un poco de esto del círculo rojo. ¿Viste? Está pasando todo el tiempo esto. Bueno, no, en Latinoamérica, en África es un poco diferente y en el sudeste asiático también. Y eso le pasa lo mismo a la gente de África y a la gente del sudeste asiático le pasa exactamente lo mismo. Entonces, poder ver el espectro un poco más ampliado, bueno, me encanta, la verdad que aprendo todos los días. Y ahí Benja, yendo a mercados emergentes, la pregunta un poco de las tendencias de las startups o de las tecnologías. ¿Vos considerás, a ver, por ejemplo, MyLamper, a lo que voy es, capaz que acá queremos seguir tendencias que están pasando en mercados ya desarrollados, como puede ser Estados Unidos, pero no, en realidad todavía queda mucho por hacer. Capaz que hay un lugar todavía para un MyLamper, ¿se entiende? Entonces, vos ahí decís, nos subamos, o sea, copiemos las cosas que están pasando allá, o no, hagamos un MyLamper acá en Latinoamérica, que todavía no se hizo y que hay lugar. ¿Se entiende un poco? Sí, mira, los mercados emergentes en general, ¿no? Después hay infinidades de submercados emergentes dentro de mercados emergentes, ¿no? O sea, a lo que voy, no es lo mismo Brasil que Perú, y no es lo mismo la India que Vietnam, pero, digamos, haciendo algo general, claramente los mercados emergentes tenían deficiencias estructurales significativas que permitían la copia de soluciones de mercados desarrollados y que sean muy exitosas en mercados emergentes, ¿no? Yo creo que esa fue una ola que viene desde hace 10 años. Esa ola ya medio que se está terminando, o sea, digamos, cada vez queda mucho menos. Ahora sí, después vino una ola de soluciones un poco más especializadas para mercados emergentes que existen, por ejemplo, en sectores como el agro, que son donde mercados emergentes juega un rol muy fundamental. Sí se pueden hacer soluciones de esa naturaleza, y ahora estamos viendo lo que es, bueno, la inteligencia artificial en absolutamente todo, y ahí también vamos a empezar a diferenciar el humo de la solución. Claro, soluciones de inteligencia. Sí. Ahí esa pregunta la llevaba en el sentido de que, por ejemplo, el e-commerce, que más o menos es el tema en el que estamos nosotros, que acá te dicen, están las tendencias. El e-commerce, la tendencia, o sea, estuvo de moda hace 10 años, capaz, o más, capaz 2011, ponele. En 2019, 2020 eran la fintech. Ahora está siendo, obviamente, después fue blockchain y ahora es inteligencia artificial. A lo que iba es, el e-commerce está bien, pasó la tendencia mundial, pero el e-commerce en Latinoamérica tiene una penetración del 6% y en Estados Unidos o en China del 25-30%, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué no pasó de moda, por así decirlo, si todavía hay mucho espacio y mucho mercado para crecer? A eso voy en el sentido de que no perseguir los papelitos de colores vamos por allá, y vamos por allá, y ahora cripto, y ahora inteligencia artificial. Siempre hay espacio en todo sector si uno es lo suficientemente innovador y disruptivo. Lo que yo creo que cada vez vamos a ver menos es vi esta solución buena en Alemania, me la traigo para Argentina. Claro. Eso ya no, cada vez menos. Ahora, soluciones innovadoras en e-commerce, o en EdTech, o en PropTech, o en lo que sea,
va a seguir habiendo y hay infinidad de mercado para las compañías. De todas maneras, si uno ve a lo largo y a lo ancho de mercados emergentes, FinTech sigue siendo el sector número uno, tanto en número de startups como en volumen de financiamiento. Todavía hay muchísimo para hacer en lo que es pagos, inclusión financiera, pagos transnacionales. Ahora hay todo un desarrollo de stablecoins que es súper interesante. No cripto, ¿no? Sí, totalmente. Es otra cosa. Le mandamos un saludo a Atilio Cerván de One Infinite. Puso me gusta en la publicación, así que manda saludos. También integrante del grupo. Exactamente. MVP, con lo cual le mandamos un gran saludo. Pero, por ejemplo, lo que hace Atilio es súper interesante y es realmente lo que se viene en términos de infraestructura de pagos. Claro. Che, y ahí, Benja, no nos queda mucho tiempo. 2 o 3 preguntas. Una es, si tenés que emprender, ¿en qué te meterías? No puedo emprender. No me digas eso. No. Bueno, como inversor, ¿en qué invertirías? O sea, no puedo emprender en el sentido de que yo le tengo tremenda admiración y respeto a todos los founders que realmente hay que tener una pasión, y una energía que ya no tengo. Entonces, la verdad que sí, hoy no podría ser founder. Es hasta que vuelvas a encontrar ese problema de Puede nicho ser. que digas, che, este es un problema bien específico que lo puedo resolver. Puede ser, pero a lo que le puedo decir a cualquier founder... Me estás spoileando la pregunta final. ¿Te me Hanging estás there. adelantando 3 minutos? Perdón, lo que le puedo decir a cualquier founder es lo que le digo siempre, o sea... sigan innovando, sigan creyendo, sigan haciendo, sigan iterando, porque ser founder es lo más lindo que te puede pasar. Digamos. Es crear algo de donde antes no había nada, es la satisfacción más grande que existe. No hay nada más lindo que eso, salvo tener un hijo, pero bueno. Bueno, el startup dentro eso de te iba a todo, decir, termina siendo como un hijo, Yo ahí quiero hacer el paralelismo de la pregunta. Todo eso, el founder es increíble, o sea, es algo, es lo que acabas de decir vos, comparto al 100%. Y mucho de tu trabajo hoy es con otra contraparte que son los fund managers, los gestores de fondos. Sí. Capaz sacarte la misma opinión. ¿Qué opinás de esos gestores de fondos? Los que están creando fondos nuevos, levantando fondos nuevos, manejando un fondo relativamente chico, como decíamos, de 5 millones y que tienen la posibilidad de eventualmente levantar otro. ¿Cómo es ese perfil y qué le dirías a ese tipo de perfil? Has dicho algo tremendamente cierto, digamos, los managers de Venture Capital son emprendedores. Bien, y el mismo camino que sigue una startup lo sigue una compañía de inversión, ¿no? Que en este caso está dado por un fondo de Venture Capital. Entonces, es muy común que el fondo 1 no tiene mucho que ver con el fondo 2, ni con el fondo 3, ni con el fondo 4. Todo lleva un tiempo de maduración y uno también va encontrando su nicho. Yo lo único que le puedo decir a los fund managers, que es lo que digamos siempre conversamos y en los comités de inversión, lo más importante es siempre ser congruente con la tesis de inversión. Bien, o sea, ahí digamos, Warren Buffett siempre tiene una frase que dice: yo invierto solamente en compañías donde pongo invierte en esta compañía porque. Y si no puedo poner algo realmente sustantivo de esa compañía, no inviertas. No porque sea AI hay que invertir, o porque esté en Brasil o en México hay que invertir, sino que la consistencia en la tesis de inversión y en la modalidad de inversión es
es lejos lo más importante. Y que ese porque no sea porque ellos entraron, digamos. Claro. Exacto. Eso no es un, Ese no un válido. motivo válido. Perfecto. Eso no vale. Ahí, Benja, nada, esto ya más es una pregunta abierta, pero bueno, próximo viaje, se vienen muchas Tech Weeks en América Latina, pero Sí. vos sos Tratamundo Global, así que no sé para dónde vas. Bueno, voy a estar en el South Summit ahora de Madrid. espectacular. Después me toca estar en Estocolmo, voy a estar en Singapur, Arabia Saudita y después acá en Latinoamérica, en el Perú, Tech Week, Sí. en Colombia y en México. Así Así que que bueno, todo eso este año, este año. los próximos 2 meses. Un buen laburo es ser el que le organiza los viajes a. No, todo al esto, Benja, todo boludo. esto gracias a mi mujer que me banca a También, muerte en sí, todo, sí, con sí. lo cual sin eso nada. Espectacular. Así que le mandamos un saludo ahí. Sí, por supuesto. A todo el equipo completo. A todo el equipo. Bueno, Benjamín, mil gracias por Nada, sumarte. chicos, a ustedes. Estuvo buenísimo, la verdad que la pasé muy bien. Y nada, hasta el miércoles que viene, los esperamos ver a todos en la experiencia de Endeavor y estén al tanto del Instagram que vamos a estar haciendo el sorteo. Nos vemos y muchísimas gracias a todos los sponsors del capítulo de hoy. Sí. Excelente. Ha sido Un varios. montón. Nos vamos en Uber. Hasta el miércoles que viene. Chau, Hasta chau. luego.